Bienvenidos a otro episodio de Hablando con Papá, junto a mi persona y al pastor, mi padre espiritual, mi padre aquí en la tierra, Carlos Jiménez. Gracias por estar aquí, papá, en la mesa. No, esto es un gozo para mí poder compartir orgánicamente los pensamientos de las cosas que Dios ha hecho. Amén. También tenemos expectativa en el día de hoy porque la última vez que hablamos en el episodio hablando de cómo construir en familia, no pudimos terminar con todos los conceptos y estábamos viendo a través de la vida de Abraham por qué fue que Dios no le escondió nada a Abraham, porque él estaba construyendo algo en familia y porque Abraham fue llamado a construir también en familia. Y pudiste dar tantos ejemplos de tu vida, de cómo tú nos llevaste aún siendo niños, aún siendo niños que molestan, que no querían hacer nada, que lloraban durante los servicios, que corrían, no se quedaban con nadie en la escuela dominical. O sea, tantas historias que mucha gente seguro tiene de nosotros como hijos, pero hay una razón por la cual estábamos ahí. Y es porque tú entendiste que lo que el Señor quiere hacer perpetuamente en la tierra, lo tiene que establecer y plasmar a través de una familia. Entonces, en el día de hoy, no sé por dónde tú quieres continuar en los conceptos de cómo construir en familia. Sí, yo creo que todos esos conceptos son muy lindos. Si usted no lo escuchó, yo creo que las personas pueden oír el episodio anterior, Ujú. porque yo sé que le va a ministrar mucho en esos puntos que hablamos acerca de cómo Abraham construyó y cómo Abraham hizo lo que Dios le hizo con una mentalidad generacional. Y creo que cuando construimos de esa manera, siempre nuestra perspectiva y nuestras decisiones van a tener más precisión Ujú. en lo que hacemos. Yo siempre digo, mientras más lejos es el alcance, el objetivo, el punto que queremos alcanzar, mientras más lejos está, mayor será la precisión y mayor será el nivel de mayordomía en lo que, en lo que se refiere a cómo Ujú. llegar a ese punto. Pero hay algo que me interesa también mucho hablar en el día de hoy, porque Dios es el Dios de las generaciones. Y Dios, como Dios es perpetuo, lo que Él hace en la tierra tiene que continuar. ¿Pero cómo continúa? Bueno, continúa a través de las generaciones. Y por eso la familia, el negocio, todo lo que hacemos, si lo vemos desde ese ángulo, creo que la estructura, la cultura que creamos, Ujú. entonces en la iglesia, en el ministerio, en el negocio, siempre va a tener ese sabor de familia, pero que no solamente de familia, sino de cómo Dios construye en la tierra cosas que permanecen. Pero también en la tierra hay conflictos, Ujú. ¿no? Porque no todo es color de rosa. Y me gusta mucho el concepto de la guerra espiritual en un concepto generacional. Porque cuando leemos las escrituras, y me gustaría leer este versículo porque es tan poderoso lo que yo veo acá. En Génesis capítulo 14, verso 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Está hablando acerca de Lot. Porque habían unos reyes que vinieron y tomaron a Lot y se lo llevaron cautivo. Y dice y armó a sus criados. ¿Ve? Porque él los fue a liberar. Dice, los nacidos en su casa. 318 y los siguió hasta Dan y cayeron sobre ellos de noche y Abraham venció. Ahora, yo creo que tomemos en perspectiva, eran 4 ejércitos. Ujú. O sea, no eran 3 gente, 4 gente, eran miles de personas. Pero con 318, Abraham pudo vencer a todos esos reyes. Ahora, ¿cuál es el concepto que yo miro? Dice que él tomó personas que habían nacido en su casa. En otra versión dice, aquellos que habían sido entrenados en su casa. Amen. Entonces, hay un punto tan poderoso que es lo que yo aplico en la guerra espiritual, en el concepto familiar, de que cuando tú vas a ir a la guerra, tú debes asegurarte que cuando vas a la guerra, no va con soldados simplemente, sino que va con verdaderos hijos que entienden
y conocen al Dios al cual tú les sirves, pero sobre todo que tienen eso integrado en su espíritu, porque entonces cuando hay una guerra y cuando hay una batalla espiritual, siempre se vence con la familia. Y yo siempre digo esto, y yo siempre se lo digo a tu mamá, digo, si yo voy a la guerra, yo me llevo gente que yo conozca. That's so good, yeah. Porque en medio de la guerra es lo que la gente, hay personas que se devuelven. Dicen, wow, esto no es para mí, ¡fua! Y se van. Pero los hijos no se devuelven. Los hijos se quedan peleando hasta el final. Yes. Y yo creo que eso para mí es bien poderoso. Poder construir una casa espiritual que tenga esa configuración y esa fibra. Porque no hay nada entonces, cuando Dios te asigna para hacer en la tierra, que los hijos no vayan juntos y lo conquisten en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que hay tantos puntos de importancia que hay que resaltar en lo que acabas de decir, porque yo creo que hay razones por las cuales el Señor nos da a entender que hay que llevar a los hijos a la guerra. Creo que primeramente se entiende que el que es hijo conoce al Padre y por quién está peleando. Y también se entiende el propósito. Entonces, hay mucha gente que puede estar como soldado en un ejército, pero si no conocen a aquel que lo llamó a ese ejército, ni tampoco cree en el reino ni en el propósito de avanzar los intereses de aquel que lo ha llamado, no va a pelear de la misma forma. Y creo que nosotros también lo hemos vivido como casa espiritual. Hemos vivido momentos, especialmente en los últimos años, ahora que nosotros como tus hijos somos más maduros, hemos podido vivir momentos difíciles, escuchar palabras que quizás ofenden, palabras de ataque, palabras que tratan de menospreciar lo que Dios tiene o lo que Dios ha hecho a través de ustedes, ahora hablando de mi papá y mi mamá, como ministros, como gente de Dios. Sin lugar a dudas, nosotros hemos tenido que enfrentar como familia la ofensa y las palabras de guerra que tratan de amenazar y traer destrucción sobre nosotros como casa espiritual. Y algo que me viene a la mente es que los hijos sienten el dolor que sienten sus padres. Así de la misma manera se gozan en las victorias de sus padres. Y nosotros como casa espiritual, yo puedo también testificar de mi vida que nosotros hemos aprendido cómo sufrir con ustedes. Cuando hemos oído en los últimos años, me recuerdo de algo y solo lo traigo porque quiero ser transparente. Me recuerdo de palabras de diferentes líderes que se fueron, que dijeron palabras antes de irse, y no es para atacar, no es para decir cosas malas de ellos como personas. Pero nosotros como familia ahora tuvimos que enfrentar eso juntos. No fue como en tiempos anteriores que solo ustedes tuvieron que pelear esa batalla, saber cómo seguir amando, saber cómo seguir ministrando con la cara, con el mismo espíritu, con el mismo amor. Y tú dijiste algo tan poderoso cuando nos reunimos como familia en tu cuarto. Fuimos a tu cuarto y dijiste, nos duele y por eso se sabe que amamos bien. Y eso fue algo que tuvimos que aprender, que aún, o sea, tuvimos que pelear esa guerra para decir, no, vamos a seguir amando a la gente, vamos a seguir amando a Dios y a su propósito, aún en los momentos cuando sentimos que el ministerio nos dio un fruto amargo que tuvimos que comer juntos. Eso, no sé, es un pensamiento que me viene aquí. Y me recuerda de las palabras de Pablo a Timoteo. Cuando él dice esto, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y creo que eso fue el espíritu de aquellos hijos que habían nacido en la casa de Abraham, entrenados por él. Ellos supieron, no hay otro negocio, no hay otro propósito. Queremos cumplir lo que nuestro padre Abraham nos está llamando a hacer. Y eso es algo tan poderoso, porque cuando hay el poder de acuerdo, especialmente entre padre e hijo, no hay nada que no se puede vencer. Así es. Tú sabes, el Padre Espiritual nuestro dice algo tan poderoso, pero yo lo digo de otra manera. Lo mismo. Él dice que si en una iglesia se queda vacía y todo el mundo se va y se queda el gobierno de Dios en la casa, dice, no importa.
la iglesia vuelve otra vez y florece. Yeah. Si no hay gobierno, no hay iglesia. Si hay gobierno, hay iglesia. Pero yo lo digo de esta manera. Si hay hijos en la iglesia, no importa quién se vaya. Pero si quedaron 3, 4, 5 hijos, la iglesia seguirá siempre adelante. So good. Porque los hijos siempre van a llevar al próximo nivel las cosas que Dios siempre ha anunciado y ha declarado en el nombre de Jesús. Y por eso yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, donde nos estamos dirigiendo como casa espiritual, donde vamos a hacer algo a nivel de toda la región, con todas las iglesias, con 194 naciones. O sea, es algo muy fuerte. Eso solamente se puede hacer cuando hay hijos que han crecido y que han echado raíces y que están firmes en la visión de lo que Dios ha declarado sobre esa casa donde ellos pertenecen. Y creo que cuando llegue ese momento, por eso esas asignaciones, por eso muchas iglesias tal vez no pueden llegar a la asignación que Dios tiene, que es mucho más elevada, porque no se enfocaron en los hijos, sino simplemente en tener miembros y crecer y crecer y crecer, pero no fundar una casa con una cultura y con hijos, porque aunque sean 318, eran mucho más el ejército. Con todo y eso, Abraham venció. Yo quiero partir de esa revelación. Yo espero que todo el mundo que nos está escuchando agarró eso. Porque nosotros como casa espiritual lo vivimos. Y si nos oyen a nosotros aún hablando aquí, nosotros nunca decimos nuestra iglesia, siempre nuestra casa. Y creo que eso ya es algo de naturaleza para nosotros hablarlo así, porque es una cultura que hemos aprendido. Y lo que quiero decir es que nosotros lo vivimos porque nosotros compramos sin dinero con una iglesia de 40 miembros. La primera vez que hicimos Adora América, también éramos miembros, éramos una iglesia, una casa de 40 hijos, pero porque eran hijos se podía cumplir el propósito. Entonces, no sé si puedes arrojar luz a cómo entonces se puede establecer esa cultura de familia en una iglesia, en un ministerio, porque si no se hace, yo puedo también hablar de las cosas que surgen cuando no se establece una cultura de familia. Se crean competencias, divisiones, se hace contienda para la herencia, para tener poder, para tener lugar. Siempre se pelea para recibir la honra, pero en una casa siempre se honra al que está a su lado. En una casa entendemos que todos tenemos lugar en la mesa cuando se construye a través de esa cultura de familia. Entonces, ¿cómo es que como pastor has podido impartir esa cultura? Porque esa cultura, creo yo, oyendo lo que has dicho, es el espíritu de lo que nosotros hemos hecho, y es por esa revelación y ese principio que hemos podido avanzar y cumplir las asignaciones de Dios con nosotros. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender como pastor o como ministro, y yo creo que ahí que está, creo que el meollo de la cosa, y ese poder entender que cuando Dios nos llama en el ministerio, no depende tanto de lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo lograr, sino de lo que Dios puede lograr y hacer dentro de mí. Y de ahí parte todo, porque queremos entonces es hacer. ¿Y cuál es la estrategia para yo poder llevar aquí a este punto? Pero realmente lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que se dejen tratar en su espíritu, en su corazón, en su hombre interior. El trato de Dios en nosotros es lo que va a causar que se manifieste lo que ya Dios hizo en nosotros para toda la congregación. Y yo creo que de ahí parte todo. Porque yo vivía en un ambiente donde no me sentía seguro, donde mi configuración y mi mentalidad todavía pensaba como un huérfano. Y Dios tuvo que sanar todo eso dentro de mí y meterme en un viaje que yo no sabía a dónde iba a llegar. Y me tomó tiempo, me tomó años poder cambiar la forma, la manera de pensar y de mirar y tener una cosmovisión de que en los cielos lo que existe eternamente es una comunidad. Y yo le llamo la comunidad eterna. Y esa comunidad eterna tiene nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y los nombres que llevamos en la tierra, según Efesios capítulo 3, lo tomamos y lo derivamos de la familia de los cielos. Amen. Y cuando comenzamos entonces a operar, y como ministro, como pastor, como cabeza de esa iglesia, para mí yo defino uno que representa al Padre en la tierra y que es Padre espiritual en la tierra, es un hijo que ha llegado a la madurez. Amen. That's so good. Entonces, la madurez es lo que te causa el tú dejar que Dios trate contigo, que quite todas esas lagunas y que no mires el ministerio como una carga, sino como una extensión de la obra de los cielos en la tierra. Entonces tú vas a comenzar a crear y de ti va a comenzar a emanar una cultura, un ambiente, una atmósfera de familia que va a causar que la iglesia se establezca y luego sea entonces esparcida sobre toda la tierra. Wow. Thank you so much. O sea, no sé cómo decírtelo, pero yo creo que estos momentos y conversaciones me han bendecido. Yo sé que está bendiciendo a muchas personas, pero hay momentos que tú hablas y solo me siento aquí y digo, wow, o sea, qué lindo es esto que hemos llegado a este punto donde podemos compartir de esta forma. Y escuchándote hablar, me recuerda de una reunión donde tuvimos en esta semana de un pastor muy amigo de nosotros. Y él habló de los procesos y como cuando la cabeza de una iglesia, cuando los líderes no saben pasar por procesos y no llevan las marcas del evangelio, no llevan la formación del Hijo en ellos, hay un cambio de autoridad porque la autoridad viene a través de los procesos y viene a través de la formación de Cristo en nosotros, del Hijo, esa identidad de nosotros. Y como tú hablabas, si nosotros como cabezas, como gente que quiere construir aquí en la tierra y colaborar con Dios, no dejamos que esa identidad primeramente sea establecida en nosotros, esa cultura nunca va a llegar a la congregación. Entonces, aún se puede predicar de un púlpito de la familia. Se puede predicar, somos la casa de Dios, y que toda la congregación diga amén, pero se queda como una congregación y no se convierte en una casa que dice amén. Y eso es es algo that's very sad, es algo que trae mucha pena, porque hay muchos que quieren ver la manifestación de la gracia que viene a través de una casa espiritual, pero no han dejado que tome lugar el proceso necesario para que eso puede surgir en su casa espiritual. Y por eso yo digo, y lo dejamos para el próximo episodio, ¿cómo tú sabes que tú has sido fiel? No es simplemente porque has hecho lo que Dios te dijo. Es cuando lo que Dios te encomendó, tú solo encomiendas a hombres fieles. Y cuando ellos son fieles de encomendar lo que tú le impartiste a otros, ahí es donde entonces Dios te dice, tú has sido fiel. Wow. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en el camino de terminar mi carrera y decir, he sido fiel? Porque lo veo en ti y lo estoy viendo en mis hijos. Y cómo ustedes tomaron el concepto y la gracia de Dios y cómo ustedes lo están impartiendo a otros. Y cuando eso se engrave, cuando eso se plasme en el corazón de otro, no cuando se plasmó en ti, sino cuando tú lo enseñaste a otro, ahí yo puedo decir, wow, he sido fiel. Y Dios me ha encontrado fiel. Eso es para otro episodio, pero ya sé la referencia, Pablo, a que estamos hablando. Y bueno, si quieren ver ese episodio, se pueden suscribir al canal y quédase con nosotros, porque en el próximo episodio vamos a seguir hablando sobre cómo saber si yo soy fiel.